Buenas tardes a todos los presentes. Veo por ahí también varias caras conocidas, varios nombres conocidos, muchas de ellos que me acompañan siempre. Espero que ser amena un poco en las reflexiones que quiero compartir, ¿no? Bueno, es un gusto para mí organizada por el Club de Finanzas de la UCEMA, y bueno, y quiero expresar un especial agradecimiento para Tomás Gutiérrez, que realmente me dejándome expresar con total libertad todas mis ideas y todo eso que a veces ha pasado por mi cabeza respecto de este tema. Espero que sea de todos ustedes lo que tengo para compartir. Por supuesto, quedan invitados, como ya les dijo Tomás, a tener una participación más activa, ya sea con preguntas, y también me gustaría que con alguna reflexión, porque el tema de la reputación fiscal se liga esencialmente al compliance y nos lleva básicamente a una reflexión más bien filosófico-cultural sobre la social y las lógicas sociales en las cuales el compliance se tiene que insertar. La idea un poco de conversar sobre el compliance nació a partir de ese librito que mencionó Tomás y que editó Editorial Profesional en diciembre del 2022, que lleva por título Introducción al Compliance Tributario, Nociones Esenciales, Riesgos y Responsabilidad, que es de mi autoría y que trata de abordar un poco el esquema normativo e institucional en la República Argentina a partir de una pregunta que siempre me hago y que se refiere al cuestionamiento de si estamos en presencia a veces cuando surgen institutos o estos nuevos modos de concebir relaciones, como es el compliance, si estamos frente, digamos, a un sistema normativo que se articula o si simplemente estamos ante presencia de parches cuando surgen estas normativas. ¿Es posible implementar un compliance en la República Argentina? ¿Qué es lo que significa todo este complejo de normas? Bueno, me voy a permitir recordarles que la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria y la Ley Penal Tributaria marcan los delitos económicos que se han ido incorporando al Código Penal. Y más allá de la normativa puntual penal, hay también varios organismos y juzgados, ¿no es cierto?, de la justicia también se han modificado, interviniendo en todas estas cuestiones. Y tenemos que resaltar el hecho de que muchas normativas que han surgido, sobre todo las últimas, han hecho hincapié en cuestiones que se vinculan a hechos de corrupción, sobre todo con el sector público, ¿no? La Ley de Responsabilidad Empresaria en realidad tiene justamente un poco de esto en su origen. Somos una cultura que requiere de la penalización y de la amenaza para cumplir las conductas. Creemos que son esas amenazas y esas penas las que van a hacer que las personas se comporten del modo que estimamos más conveniente. Las exigencias de los organismos internacionales, diría yo, son específicamente la causa a partir de la cual surgen las normativas que actualmente no, y a partir de las cuales también se constituyen los organismos de control y la inclusión incluso de las distintas figuras penales que pretenden los fenómenos delictivos. Hay en el compliance una cuestión que se vincula básicamente a la ética, y buscamos en la actualidad en la ética la contribuyentes. Y esa es justamente la razón de ser del compliance. Esta cuestión de construir estas conductas. En el librito y en esta charla yo me voy a permitir compartir mis impresiones y un poco el recorrido mental que hice para poder construir del librito y llegar al título que tiene esta charla. La charla en realidad pretende abarcar un poco estas cuatro de manera muy breve. En primer lugar, preguntarnos un poco por el título de la charla, ¿no?, que tiene que ver con
la pregunta esencial de qué es una reputación. En segundo lugar, conversar o recordar este cambio de paradigma que estamos viviendo en la relación jurídico-tributaria, hacer un recorrido un poco las ideas fundamentales que refieren al compliance tributario y pensar en esta cuestión de los programas de integridad, que en realidad es la forma en la que tiende a plasmarse compliance fiscal. El compliance, bueno, no solo implica la conciencia sobre el cumplimiento de normas fiscales en el particular por parte de los contribuyentes, sino que también acarrea tareas de implementación de controles previos, de protocolos, de compromiso con valores éticos que conllevan en lo material justamente costos de implementación que en definitiva tienen como razón de ser la construcción de ese ser reputacional. ¿Y qué es la reputación? A mí me dio, digamos, esta frase que dice Alfonso Alcántara, que es un español que es motivador de empresa, que dice, esto que ustedes ven en la marca es el perfume que usas, reputación es el olor que dejas. Entonces, cuando pienso en el sesgo reputacional, pienso en algo así como del contribuyente en cuanto a lo fiscal, ¿no? Que tiene que ver justamente con el cumplir con las obligaciones fiscales. De lo que me surge la pregunta, siempre a la analogía de cuánto al contribuyente le interesa bañarse, ¿no? Y para ello poder cumplir con todo lo que significa un compliance. La relación que establece entre los contribuyentes y el fisco es y siempre ha sido una relación compleja, porque es como tener una relación con el enemigo, más o menos, ¿no? Entonces, esta relación como una relación sumamente conflictiva en lo que hace a las interpretaciones, porque hay muchos intereses contrapuestos, motivaciones, sobre todo ocultas, y en la realidad nosotros lo que percibimos son justamente varias incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace. Podemos discernir también dobles intenciones e incluso finalidades personales. Y no me refiero solamente a las conductas del fisco o de sus agentes, sino también muchas veces a las conductas contribuyentes. Y esta relación entiendo que para poderla comprender en los nuevos paradigmas, sobre todo, hace falta desde los dos lugares, desde el lugar del fisco, pensar qué es lo que el fisco ve, cómo ver qué es lo que el contribuyente vivencia, cómo percibe el contribuyente su realidad de negocios. Siempre digo que la policía cuando trata con delincuentes, como trata con delincuentes todo el tiempo, en realidad piensa que todos aquellos con los que trata tienen algo de esta condición. A veces me da la sensación que desde el lado fiscal tienen un poco este sesgo respecto del contribuyente, ¿no? Intervienen en general en cuestiones en donde hay incumplimiento, no nos olvidemos que los impuestos surgen por autodeclaración y en realidad lo que hace el a posteriori hacia el final de esta declaración, y bueno, lo que ven en general siempre tiene que ver con el incumplimiento, con esta noción de alguien que tiene estas características de ser algún tipo de delincuente, ¿no? Y los contribuyentes, por otra parte, tienen esta sensación de que se los ve siempre como evasores, haciendo generalizaciones muy grandes, ¿no? Y la lógica reacción es una conducta que pondera cuáles son los riesgos ante el incumplimiento, la posibilidad de que se lo sancione. La sanción es justamente esa reacción de castigo y zanahoria con la que nos desenvolvemos normalmente todas las personas y básicamente lo que es el derecho continental. Por lo tanto, yo me animo a afirmar, dentro del marco de lo que los economistas llaman el velo de la ignorancia, de una buena reputación fiscal en nuestro contexto, según las incoherencias y lógicas sociales existentes, no siempre va a ir asociada a una reputación. De hecho, creo que al común de la gente es muy poco lo que le importa si con quién contrata, con quién tiene
una relación o sus vecinos pagan o no en tiempo y forma sus impuestos. El Estado, por otra parte, no hace mucho para colaborar en esta situación porque evidenciamos una falta de políticas públicas. Percibe en muchos casos como una autorización incluso implícita para el incumplimiento. El contribuyente suele tener una percepción de que todo aquello con el impuesto no le vuelve en ese servicio común. Berlini hablaba en un libro viejo de la percepción de justicia en la tributación, componente esencial para lograr el cumplimiento tributario. Cumplo, en definitiva, decía él, porque tengo esa percepción de justicia, y no podemos construir una clase de justicia si no tenemos una relación fluida, y una relación fluida nace a partir de estas percepciones que se cimentan básicamente. Cuando tenemos la sensación de que alguien se está llevando algo que no le corresponde, muchas veces buscamos justamente una compensación. Y esa compensación que solemos buscar, algunos más, otros menos, la buscamos a donde podemos. Nosotros hacemos lo que queremos, pero siempre dentro de lo que podemos, ¿no? Y esta es justamente esa explicación que encontramos muchas veces en los propios contribuyentes ante los incumplimientos. Por lo que necesitamos indudablemente construir una visión común de justicia para lo tributario. ¿Qué es lo que el Estado me da? Pregunta a lo que contraponer de qué es lo que yo tengo para dar o debiera dar para esa construcción común. Porque cualquier relación que se establezca tiene en algún momento esta noción de intercambio, este quid pro quo, y ese quid pro quo, cuando se percibe justo, se manifiesta en relaciones fluidas, relaciones que tienen como punto de partida esta noción de una justicia de algún modo compartida, que se sustenta justamente en la noción de reputación. Si no tengo de justicia, no tengo noción de reputación. En definitiva, las lógicas sociales existentes en nuestro país y la misma experiencia que tenemos nos demuestran que para sobrevivir, diría yo que no necesitamos necesariamente de tener una buena reputación fiscal. Y es más, en muchos casos ni siquiera nos interesa tenerla. Si alguien en algún momento pudo ver Luna de Avellaneda, en realidad comprenderá acabadamente refiriendo, ¿no? Y esa coherencia entre la reputación fiscal y la reputación social, que tiene que ver con la convivencia, pareciera ser que no es parte de la historia común. Y cuando hablo de historia común, me refiero a que en algún momento tal vez hemos tenido este tipo de percepción, porque ¿quién no ha escuchado decir que nuestros padres nos han enseñado a que todo tiene que ser pagado, o el otro no cumple con nada, pero nosotros sí, ¿no? De esta manera, el nos llega para que busquemos no el arca perdida, sino la coherencia perdida. ¿Cómo hacemos, de alguna manera, para buscar esta coherencia en las conductas? Y bueno, en realidad la coherencia se busca a través de nuevos paradigmas, porque las relaciones sociales son sumamente fluidas, y de alguna manera en negocios lo es muchísimo más. Entonces, bueno, surge este nuevo paradigma que es la cooperación, que va justamente de la mano y de la responsabilidad. El cambio en la relación jurídica tributaria nace justamente por las inquietudes que tienen los propios, incluso organismos, que a pesar de contar con muchísima información, muchos recursos tecnológicos como nunca antes han tenido, ven crecer incumplimientos y desterritorializaciones e incluso comisiones de delitos que ya no pueden controlar con las herramientas tradicionales, porque, vuelvo a insistir, el sistema funciona en la base sobre la autoliquidación y el control posterior.
Y esto no solamente pasa en nuestro país, sino que está pasando en el mundo. Y claro está que en el contexto de todas las características propias y las dificultades que nos son propias. En lo personal, bueno, creo que frente a un cambio respecto de la noción misma de Estado. Hay quien ha participado en alguna clase mía y me ha escuchado decir esto, pero bueno, yo creo que así como en algún momento pasamos de la sociedad feudal a la sociedad del Estado de Derecho, ese Estado de Derecho de alguna manera resulta insuficiente, no alcanza a explicar, digamos, o atrapar todas las conductas y las dificultades, lo que intentamos solucionar con una cada vez mayor cantidad de normativa y sanciones penales. Cambia fundamentalmente el rol, la presencia y la razón de ser del Estado mismo, porque para que el Estado exista se necesitan recursos, y esos recursos de alguna manera tienen que ver con las políticas públicas a las cuales estos recursos se van a aplicar y se van a lograr implementar, y necesitamos tener niveles de confianza y de creencia. Las creencias en las sociedades son muy importantes, así como lo son para poder construir una cultura del compliance. Porque si no, las relaciones no funcionan, no solamente entre los propios ciudadanos, sino además también, o cualquiera sea la forma que el mismo vaya tomando, las formas de organización social a las cuales nos vayamos de alguna manera dirigiendo. Se trata, en definitiva, de poder restablecer un clima de mutua confianza entre la administración y el contribuyente, que está roto justamente porque aparecen conflictos en la aplicación de normas tributarias. Y permítanme una conclusión personal que pueden, por supuesto, no compartir, pero los símbolos sociales comunes no están presentes en las relaciones sociales actuales. Y esto se derrama hacia estas percepciones generalizadas de que el Estado es solamente un recaudador. Pocos de nosotros dudaríamos que muchas de estas normativas o conductas en realidad tienen que ver justamente con este afán recaudatorio, ¿no? Y no pensamos ni siquiera en esta recaudación para el cumplimiento o la prestación de servicios comunes. Por supuesto que nadie puede exigir lo que no da. Y acá surge la pregunta, en estas relaciones, que siempre son, por supuesto, de un doble carril, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Quién es aquel que debe empezar a construir para lograr esta fluidez en las relaciones, para construir confianza? En mi visión personal, es el accionar público quien tiene responsabilidad en la construcción de estos intentos de confianza, y no me cabe duda que estamos seguros ante una dificultad enorme en esta construcción, porque es justamente un proceso, no es un resultado al que tenemos que llegar, ¿no? Es un proceso que hay que... Bueno, ¿y cuál es el recorrido, digamos, más allá de buscar este camino? ¿Cuál es el recorrido de las ideas que hay que hacer para pensar en un compliance? Bueno, yo ya les mencioné que cuando escribí ese pequeño librito, en realidad mi objetivo fue analizar un poco el marco institucional dentro del cual debería moverse el contribuyente, el ciudadano, y pensar un poco el significado de los riesgos, para concluir que en la realidad lo que tenemos que construir siempre es conducta. ¿Hay verdaderamente un sistema que garantice el deseo de tener una buena reputación fiscal? Bueno, sinceramente creo que no. Los argentinos confiamos demasiado en el poder y creemos que muchas veces solo con eso podemos cambiar conductas, ¿no? El fisco necesita de la cooperación de los contribuyentes, y esta cultura del control
ofrece también transparencia con todas estas nuevas herramientas de sistemas de puntajes de riesgo, de exteriorización de informaciones sobre el propio contribuyente, pone la tecnología al servicio de la facilitación de los cumplimientos de obligaciones fiscales. Pero bueno, no se sigue avanzando la idea de la amenaza que sigue presente y que ahora además se ve como igualada para todos, ¿no? Porque cada vez es más sutil a la diferenciación y a la separación de conductas consideradas como ilícitas o reprochables, ¿no? El derecho penal ha pasado a mismo que lo obliga incluso a revisar sus propios paradigmas. Y invito también a preguntarnos si estos nuevos incentivos y estas nuevas amenazas son suficientes para lograr esta cooperación y para la construcción de lo que jurídicamente y para el Estado se traduce como confianza legítima, ¿no? En el derecho privado, la fe. En el derecho público hablamos de construcción de confianza legítima. A mí es un término que me gusta mucho, porque bueno, creo que esta relación necesita irse sobre todo sobre cánones un poco más amplios, lo que requiere también una cierta flexibilidad intelectual y capacidad de diálogo para eso, ¿no? Por supuesto, del fisco siempre tienen que ser claros en cuanto al incumplimiento, ¿no? Pero debe ofrecerse a cambio una cierta certeza, una cierta seguridad en lo que hace al cumplimiento de las conductas. La actitud del fisco tiene que ser de servicio hacia los contribuyentes, quienes por su acostumbran a prevenir. De hecho, escuchaba el otro día una charla de unos funcionarios fiscales, un funcionario fiscal argentino y un funcionario fiscal español, y ellos mismos, digamos, bueno, habían relevado varios datos del universo de contribuyentes y de los controles que realizaban las entidades fiscales, y justamente se critica de que poco son las acciones que desarrollan los fiscos desde el punto de vista de la prevención, que siguen actuando a pesar de los cambios de paradigma, a pesar de cuestiones que se insiste en seguir hablando e implementando por parte de las empresas. El control siempre es lo que prevalece al final de la relación tributaria. Se trabaja siempre sobre la consecuencia y poco sobre la prevención. Y bueno, en definitiva, la cooperación buscada en el compliance es una que se debe inducir y es fundamental para los negocios. No hay negocios sin confianza y sin creencia de que el otro es aquello que me promete que va a cumplir. Y esto corre para cualquier tipo de relación humana, ¿no? En la relación tributaria, la creencia de que el Estado va a obrar fe y que no va a cambiar de rumbo cada vez que cambien las autoridades, volviendo a empezar todo de cero o deshaciendo lo que hicieron los anteriores, forma parte de un pilar que alguien quiera construir una reputación fiscal, ¿no? Además, no solamente la legislación fiscal debe darse ya hacia adentro del propio país, sino que además tenemos que articularla hacia el exterior. Dentro de los grandes cambios que se han producido, tenemos a la globalización de los mercados y de las transacciones, tenemos los grandes desarrollos tecnológicos, hay además una manifestación, diría que desembosada, de actos de corrupción, ya no en nuestro país, sino incluso a nivel mundial, pública y privada. Hay una transnacionalización de los delitos y hay un desarrollo cada vez mayor de ramas penales al derecho, ¿no? Ni hablar en lo que refiere a las dificultades existentes en la aplicación, ¿no? La planificación fiscal de algún también ha devenido en un pecado y estamos cada vez, o contamos cada vez más con este tipo de figuras que son vidriosas, que son difusas, que son opacas. Conceptos jurídicos indeterminados empiezan a aparecer cada vez más por todos los lugares, ¿no? Se asignan conocimientos o intenciones
aplicadas a lo fiscal, digamos, cuando normalmente lo que se debería buscar es la realización del negocio. A veces creo que, digamos, por supuesto que tiene un costo muy importante, se ha producido también un traslado de costos hacia los contribuyentes respecto de lo fiscal, y esto tiene un peso grande en la realización de negocios, pero en general las empresas buscan realizar los negocios, ¿sí? Concretarlos. Lo fiscal debería acompañar a esta realización. Y lo mismo pasa, así como con la planificación, con los paraísos fiscales y lo que hace a los regímenes de información. Es imposible acotar conductas humanas mediante normas exclusivamente, y mucho menos evitar que quien puede brindar alguna condición más favorable no lo haga, ¿no? Existe competencia fiscal a nivel mundial y existe esta competencia fiscal a nivel interno, incluso al interior de nuestro propio país. A nivel internacional, estas competencias cada vez más dificultosa por la trama tan interrelacionada que hay respecto de tratados y sobre todo la proliferación de soft law, ¿no? De toda esta normativa emitida organismos que de alguna manera no son estados, no son vinculantes. Hay que tener cuidado con todo lo que hace a la complejidad, porque frente a situaciones que quieren ser discernidas y de algún modo controladas al detalle, uno puede caer incluso en la arbitrariedad. Y bueno, ¿y cómo implementamos entonces este compliance? ¿Cuál es el, digamos, por el cual tradicionalmente se lo implementa? Bueno, se lo implementa a través de los programas de integridad. Entonces, la pregunta que nos viene respecto de estos programas de integridad, ¿no? Es si los mismos son útiles. ¿Para qué sirven los códigos de ética? ¿Sirven estos protocolos internos que se vinculan a canales de denuncia? ¿Sirven las figuras penales del arrepentido, de la oración eficaz? Insisto de alguna manera en que para nuestra cultura, que no tiene sesgos preventivos, todo esto tiende muchas veces a quedarse en lo formal, ¿no? La formalidad es otro de los grandes inconvenientes a partir de los cuales podemos quedarnos en la formulación de integridad. Y por otra parte, creo que los latinos somos parte de una cultura de la alcahuetería, ¿no? Queremos siempre que sea otro que denuncie, diga, ¿sí? Esto para mí es bastante claro, ¿no? Esto de no hacernos cargo, que otro venga y me diga a ver qué es lo que hacen. El camino pasa un poco por la gestión también, entre esta ecuación entre el riesgo de la detección del comportamiento no deseado y el beneficio que obtiene toma un riesgo. Y la mayor percepción del riesgo viene asociada justamente en general a un mayor cumplimiento. Pero este presupuesto se construye en las legislaciones, incrementa de alguna manera la legislación penal y estamos frente a un problema de acción colectiva. Me gustaría traer a colación algunos conceptos económicos de la teoría de la agencia y el concepto del free rider, ¿no? Del polizón, que bueno, no sé si todos estarán familiarizados con el concepto del free rider, pero el free rider es aquel que toma provecho de una situación sin asumir los costos que la misma, ¿no? El economista Mancur Olson demostró que los miembros de un grupo frecuentemente no toman una acción u obstaculizan acciones para alcanzar objetivos, aun cuando ellos mismos se pueden llegar a beneficiar con esas metas. Y dicen que si uno examina desde el punto de vista individual la conducta, justamente la acción colectiva lo que me da es un incentivo para que yo
me beneficie individualmente de las contribuciones del grupo sin hacerme cargo del esfuerzo o de los costos asociados, ¿no? Este free riding termina, en definitiva, resultando en que los objetivos grupales se alcancen en nivel subóptimo. Por supuesto que ninguno de los objetivos del grupo se alcanzarían si todos los miembros adoptaran ese comportamiento no cooperativo. Y Olson comprobó que el grupo va a fallar en alcanzar sus objetivos a menos que el mismo grupo tenga características muy específicas. Esta visión común de la que si ese razonamiento lo aplicamos a los problemas de corrupción, por ejemplo, y a la evitación de los riesgos, el problema de la acción colectiva sugiere que cuantos más beneficioso sea prevenir determinados actos, generando un entorno más transparente, tal vez no siempre todos lo harían. Es lo que en la teoría de la agencia se llama el riesgo del oportunismo. Hay incentivos individuales que pueden llegar a las compañías a actuar en contra de su propio interés colectivo. El dilema del prisionero nos dice que en realidad cuando yo tengo este velo de la ignorancia, esta falta de información con la que actuamos normalmente, no siempre voy a tomar una acción que nos beneficie a todos, aun cuando yo me esté beneficiando en una... Y es más, cuando se aplican estas teorías, en general, a la conclusión a la que se llega es que, digamos, en sociedades en donde no hay corrupción, este incentivo de comportarse como más conforme a lo que puede ser beneficioso para el grupo es mayor que en aquellas culturas en donde no existe, digamos, donde hay un mayor nivel de corrupción. De manera que el compliance fiscal también nos viene a interrogar acerca de cuán importante es para nuestras sociedades, si bien tenemos problemas mucho más urgentes a veces que la corrupción, por eso creo que no es un tema que normalmente tenga importancia o esté dentro de los principales lugares para sociedades, por ejemplo, como las nuestras, ¿no? El compliance no es solo el cumplimiento de las normas, tiene que responder a la pregunta de cómo hago yo para que mi propia gente tome buenas decisiones en situaciones difíciles. Y después, por supuesto, cabe esta pregunta, ¿no? ¿Yo quiero que proceda de este modo? Bueno, las neurociencias de alguna manera también van a hacer su propia cooperación a todo este panorama. Todo esto que venimos hablando de la teoría de la agencia, del dilema del prisionero, del velo de la ignorancia, que en realidad se construyen en base a probabilidades, tiene mucho que ver con el supuesto de que estamos frente a seres humanos racionales. Y las neurociencias, digamos, nos vienen a decir que nuestro comportamiento no es tan mal como nosotros creemos. La realidad del entorno, la realidad de las lógicas, las propias limitaciones. Podemos llegar a reconocer, influyen en la factibilidad de realización de un verdadero compliance tributario, lo que es un gran desafío que tenemos que asumir tanto los contribuyentes como el fisco. En definitiva, y ahora sí, ya los voy a ir, vamos a ir cerrando, va a ser difícil que podamos implementar la cooperación en materia fiscal porque nos resulta muy difícil reconocer la propia habilidad en lo que hace a la construcción de un entorno colectivo. Tenemos normas dispersas y creencias que además son muy poco realistas. Creencias como por ejemplo de que la legislación o la normativización de las conductas va a solucionar per se cualquier tipo de inconveniente, o creencias como por ejemplo de que el derecho penal es siempre la mejor herramienta, ¿no? La reputación es, digamos, de tipo
adjetivo, un concepto intangible, que el compliance pretende materializar a través de los programas de integridad, y que simula bajo estándares formales conductas que tienen incentivos, razones de ser, e incluso exteriorizaciones concretas que difieren muchas veces de lo que se ve en la realidad, para lograr relaciones tributarias sanas, saludables, si se quiere. Se requieren esfuerzos de las dos partes, pero también se requiere una intencionalidad manifiesta en conductas concretas y a lo largo del tiempo. ¿Sí? Vivimos, por otra parte, en una sociedad muy relativista, ¿no? Una sociedad donde todo pareciera que es relativo. De algún modo entiendo que tenemos que volver a cuestiones un poco más objetiva. Sin tiempo no hay construcción posible, y sin coherencia no hay reputación fiscal que sea derecho penal que nos resulte suficiente. Bueno, esto es todo lo que tenía para compartirles en cuanto a mis ideas. Espero no haber sido muy larga, espero que esto haya estado un poquito entretenido. Y bueno, les agradezco infinitamente que un viernes a esta hora estén escuchándome. Bueno, aquí les dejo algunos de mis datos, por si alguien quiere buscarme en el LinkedIn, en el Instagram y mi correo. Ahí está. Gracias, Fernanda. Se me había congelado justo al final, por eso no quería hablar para no interrumpirte en el saludo. Bueno, nada, si alguno tuviese una pregunta, siéntase con libertad de levantar la mano o habilitar el micrófono. Idealmente levanten la mano para no superponernos o escribirlas. Sí me parece interesante sobre lo que vos planteás, es esta idea de, para poder lograr esta idea de generar una noción en los administrados, en los contribuyentes, de que es necesario cumplir y que ante un incumplimiento debería de generarse un castigo a la reputación social y comercial de un contribuyente. El primer paso, por lo menos como lo entiendo yo, es sí tiene que venir del Estado. Todo tributo, todo impuesto siempre es una regulación económica. Entonces, es imposible pensar seriamente que alguien va a cumplir con una regulación que no está fiel y acabadamente definida. Entonces, sí, es el Estado quien tiene que establecer esa regulación y entender cómo se tiene que cumplir. Un problema con eso, por lo menos en Argentina, hay dos problemas, por lo menos. El primero es gran parte de lo que es el régimen penal tributario y lo que es la noción de compliance y responsabilidad penal empresaria no es propia de la Argentina. Son doctrinas y corrientes extranjeras en un sistema que no sigue esas líneas. Como bien decís, en el tiempo podremos interiorizarlo, pero no es nuestro. El segundo punto es el decreto de necesidad y urgencia 618 del 97, el que establece a la FIP, forma a la FIP como es. Lo primero que dice tres cosas en realidad. La FIP es un organismo estatal, autárquico y todo lo que quiera, pero es estatal. Como parte de eso, de ese organismo estatal, lo que tiene que hacer es cumplir el Estado de Derecho y respetar las garantías de los contribuyentes, que antes que contribuyentes son ciudadanos. Lo otro que tiene que hacer es facilitar el cumplimiento de los contribuyentes. Y recién el tercer punto es recaudar. Todos sabemos y escuchamos, no es solo la administración actual, sino que es algo histórico, el punto de, sí, hay que respetar los derechos del ciudadano y hay que facilitar el cumplimiento, lo escondemos. Y lo que hay que hacer es recaudar. Y en el marco de esa recaudación, aplico el sistema penal para, hablando mal y pronto, apretar al contribuyente que cumpla. El problema con eso es, se genera al contribuyente esta presunción de que incumple. No siempre es así, pero se lo trata como un evasor desde el primer momento. Se lo trata como un outsider, un divergente.
Cuando se lo trata como un outsider o un divergente, la autoridad fiscal toma el doble rol de no solo tiene que recaudar, sino que tiene que ser quien haga o quien, como la autoridad de aplicación de esa idea de que el contribuyente es el divergente evasor, es el outsider que hay que castigar. El problema es si se corrige, cuando se cambia ese rol en la autoridad fiscal, se genera la idea de si tengo que castigar y necesito que exista este evasor para poder lograr mi propia subsistencia como organismo, si soy la autoridad de aplicación que tiene que aplicar el régimen de castigo y lograr la recaudación, lograr que alguien cumpla automáticamente o no, o lograr un cumplimiento tal que no tenga que aplicar sanciones, hace que el organismo se vuelva inútil, porque esto es lo mismo que pensar con la policía. Si uno pensase que la policía está para combatir, simplificar la cuestión, para combatir los homicidios. Si deja de haber homicidios, si dejase de haber homicidios, la policía dejaría de tener sentido, si esa fuese la única función. No es un gran ejemplo, pero es el ejemplo que se me ocurrió en este momento. Entonces, cuando la autoridad fiscal, en vez de ser aquel organismo que tiene que ayudar a cumplir las normas y en base a eso facilitarlo, pasa a ser el organismo que está a cargo de disparar la represión hacia el contribuyente y de, en vez de lograr una situación amigable, es una situación conflictiva en forma constante, su función pasa a ser no solo eso, sino garantizar que sigue siendo necesario a futuro. Entonces Sí. se genera ese conflicto. El Estado no quiere negociar, no quiere esa buena relación. Sí, yo lo que observo en la práctica, en realidad, por eso veo bastante difícil, digamos, veo bastante difícil la implementación como voluntaria, y veo que todo esto puede terminar de alguna manera en una implementación simplemente formal, porque es como que hay que solamente funciona. En muchos casos hay muchas discusiones tributarias, todo se judicializa. Yo creo que, digamos, digamos la experiencia de quienes están en esta charla, pero mi experiencia es que todo se judicializa. Nosotros tuvimos hace, digamos, algunos casos acá en el estudio donde por ahí lo que uno, en vez de ir directamente a la justicia a discutir eso, podría habernos sentados a conversar cuestiones que tienen que ver con la interpretación de la ley, con cuestiones que no están colocadas, digamos, la ley justamente porque devienen de cuestiones nuevas que no estaban previstas, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, Ecuador, un sistema de resolución de controversias a través de arbitraje en temas fiscales, así como ellos resuelven cuestiones que tienen que ver con lo comercial, digamos, cuestiones de tipo tributario. Nosotros ni siquiera los sistemas de comisión arbitral y comisión plenaria, que de algún modo son una especie de sistema, digamos, de arbitraje, aunque con alguna formalidad mayor, nos permiten lograr estos diálogos. Porque creo que tenemos una imposibilidad cada uno está como buscando imponer la propia solución, y entonces esto impide que nos escuchemos, que podamos evaluar, digamos, cuánto de esas lógicas hay. Hace muchos años participé acá, yo soy de Rosario, y participé de una charla que dieron la gente de penales económicos acá en la ciudad, y trajeron a una socióloga, que eso también es muy interesante, esto de escuchar a gente de otras que tiene una mirada diferente. Y la socióloga explicaba cómo era la cadena de evasión en ese momento en el campo, pero no explicaba la evasión fiscal, sino que explicaba cómo eran entre los distintos integrantes de la cadena. Porque también para evitar la evasión hay que conocer los negocios, ¿no? Tal vez las leyes
que son sumamente casuísticas, la ley del impuesto a las ganancias, la ley del impuesto al valor agregado, que también tienen siempre cada vez más parches, digamos todas esas prevenciones, y tal vez tendríamos que tener un ordenamiento con algunas cuestiones generales para todos, y después analizar cada una de las situaciones de negocios. Sin el conocimiento de negocios es imposible hacer un compliance. Y por otra parte todo se ha complejizado tanto que bueno, es muy difícil atender a las necesidades de cada uno, y pareciera que en nuestro país todos quieren atender a las necesidades puntuales, ¿no? Yo a veces me pregunto al revés, ¿cuánta injusticia estamos dispuestos a tolerar? Porque con esto de buscar justicia en forma permanente, en realidad terminamos complicando mucho más la cosa y no tenemos una cultura de la cuestión de la ética, la aplicamos para ciertas cosas sí y para otras cosas no. Me gustaría si alguno de los participantes en la charla quisiera hacer un comentario. La verdad que me gustaría alguna devolución si se animan, ¿no? Federico, podés abrir ahí tu micrófono, Federico Weiss. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, Sí. sí, te escuchamos. Muy buena la charla y no, quería justo aportar que nombraba el campo como el ejemplo de la socióloga que estaba siguiendo en las redes en estos días respecto a José Luis Espert, que estaba apoyando y acompañando a los que viven en Villa Saralegui, en Santa Fe, que es una zona de campo, y ellos están en rebelión fiscal, dejaron de pagar impuestos y por ahora están resistiendo y siguen sin hacerlo porque le aumentaron una tasa más del 100%. Y parece que muy injustificado y el presidente de la comuna gestiona muy mal, hay cosas muy irregulares, totalmente desmedido, y justo me hizo acordar a eso. Y un comentario al margen, me parece muy bueno el abordaje de esta charla de todos estos temas sociológicos, de psicología social, que no es estrictamente del derecho, no fueron cuestiones técnicas, sino como un nivel superior. Más me hizo acordar un poco a lo que es la ingeniería social, que se está mencionando mucho últimamente, y la verdad que fue muy innovadora la temática de hoy. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Para eso la trajimos a Fernanda. Vamos a... No hubiésemos podido, sino... Gracias, Federico. ¿Algún comentario más? ¿Algo alguna consulta, algún aporte? Sin ningún tipo de vergüenza. El que quiera hacer el aporte es el momento. Se pueden ir a dormir el viernes pensando también, ¿no? Pueden compartir también algo con nosotros. Somos pocos, así que no pasa nada. Bueno, nada, si no, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias Fernanda de vuelta por el tiempo y la dedicación, muy interesante. En el chat puse el acceso a tu libro para comprarlo, no es que el libro está ahí, no está pirateado. Pero la verdad es que es un tema que vale la pena, me gustó ese enfoque también de un debate adicional y que no sea simplemente otros libros que hay en la materia que, bueno, la ley dice esto, sí, leía la ley. Así que muy interesante eso. Y bueno, de vuelta, gracias a vos sobre todo por el tiempo y por la dedicación y a los asistentes también por el tiempo y por haberse sumado un viernes a la tarde a conversar sobre este tema. Así que bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Tomás. Nos vemos. Adiós. Chao, gracias, hasta luego.